bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso no dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso no dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá,
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, moverá, se moverá. 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 Hermanos, podemos inclinar nuestro rostro para poder orar. Gracias. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, tu palabra, Señor, que nos bendiga, Señor, a nosotros para poder entender, Señor, darnos conocimiento, sabiduría, Señor, que solo viene de ti, mi Dios. Bendiga, Señor, a todos aquellos que no pudieron venir, Señor, aquellos que vienen en camino, mi Dios, y también, Padre, pedimos, Señor, por los que están enfermos, Señor, que les dé sanidad, tanto física, espiritual, mi Dios. Pedimos, Señor, también que bendiga las ofrendas, Señor. Bendigas también tu palabra el día de hoy, Señor. El grupo de alabanza, Señor. Que la honra siempre sea para ti, Señor. La gloria y todo así, Señor, te pertenece. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén.
hermanos, como decía el hermano, nos tocan los regaños. Cada uno tiene un folleto y ahí está la información de todo lo que se hace aquí en el Ministerio de Español. Tenemos el estudio de Corintios, viernes 22 de agosto a las 7 p.m. aquí mismo. Les recomiendo que vengan. Y los que no vinieron, pues sí se extraña porque uno se acostumbra que siempre vienen ahí. Uno se acostumbra. Tenemos el picnic día de campo el lunes 1 de septiembre a las 8 a.m. en adelante. Ese va a ser en el Spirit Lake a las 8 de la mañana. Pues lleve lo que pues le nazca llevar, ¿verdad? Nada más, todos llevamos hambre, si no lleve, todos llevamos hambre. Lleva un plato de comida para compartir. El bautismo 2025 es el último bautismo de este año, eso creo. Es agosto 24 a las 5:30 p.m. Hermanos, yo le digo que si no se ha bautizado, bautícese. Pero entienda por qué es el bautismo. Hable con el pastor. Si no se ha bautizado, yo honestamente le llamo que es desobediencia si no se ha bautizado, ¿verdad? Si entiende el significado del bautismo y por qué es el bautismo. Yo sé que a lo mejor se bautizó de pequeño, pero si no se ha bautizado, bautícese, pero entienda más que nada para qué es el bautismo. La misión a México, si alguno está interesado en ir a México, puede hablar con el pastor Brian o cualquier otra cosa, le puede preguntar también al pastor Samuel. También está el retiro de varones, ahí está la información. Hermanos, si tienen niños, de preferencia llévenlo a su clase, ellos aprenden más fácil que uno y es bueno instruir al niño en la palabra del Señor. Si tiene celular, por favor, bájale volumen a su celular también para que se pueda escuchar la palabra claramente y no esté interrumpiendo más que nada. Y acuérdense que es el templo del Señor en realidad, todos nosotros, pero también necesitamos respetar el estudio y todo. Los demás hermanos se pueden saludar y cuidado con la televisión, no se vayan a golpear. Primera Pedro 2, versículos, vamos a hacer de los versículos 11 al 17. Pero me gustaría orar una vez más. Padre, Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti como familia, como hijos e hijas tuyos, Señor, presentes, Señor, para alabarte de la manera que lo hemos hecho, para pedirte tu unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en diferentes maneras, Señor, quizás al escuchar o al hablar, para que seas tú dirigiéndonos por medio de tu Espíritu. La invitación siempre está ahí. Y Señor, que podamos crecer y madurar más en nuestro caminar contigo, Señor, como tu pueblo tuyo. Señor, bendice pues este tiempo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana voy a predicar sobre una sección de la Escritura que no me gusta especialmente. Y me supongo yo que si la mayoría de ustedes o de nosotros somos honestos, tampoco a ustedes les va a gustar. ¿Y saben por qué? Porque esto se debe a que va en contra de nuestras tendencias naturales. La semana pasada leímos que en 1 Pedro 2:9 que nos dio una seguridad, una identidad, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Y él dijo en el versículo 9, el apóstol Pedro dijo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial de Dios. Cuando usted se da cuenta de su identidad, cuando nos damos cuenta
a nuestra identidad de lo que somos ahora, quién somos. Esto nos impulsa a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No somos como un escombro. Jesús, el Señor, nos honra como seres preciosos, quien nos hace como una posesión especial de Dios. Aleluya. Y eso es como el resultado de la obra del Señor Jesús en la cruz. Ahora Dios nos mira con compasión y misericordia y nos dice: eres mío. Santo, sí, Señor. Es algo personal, es muy fuerte, muy poderoso. No solo personal para nosotros, sino que personal para Dios también. A través de esta obra salvadora, Dios dice: eres mío, Señor. eres amado, eres precioso para mí. Y aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12, donde levantamos el tema de esta mañana que quiero titular como vivir como siervos de Dios. El apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Observemos ahí, ese es nuestro tema de esta mañana. El fundamento es Jesús. Aprendimos eso también la semana pasada. La piedra angular. Pero también creo yo que seguimos necesitando que se nos recuerde, que se nos inste constantemente a abstenernos de los deseos pecaminosos. Vivir una vida buena, agradable a Dios, para que cuando los gentiles intenten acusarnos y decir algo malo, y que en este caso sean acusaciones falsas y calumniosas. Acusaciones que sean basadas en hostilidad, en chismes, en motivos maliciosos o en manipulación. Y aún en esta situación nuestras vidas deben de ser de buena manera, que cuando los gentiles, o algunos dicen por ahí paganos, es decir, no creyentes, y que experimenten el impacto de una manera buena de vivir de nosotros. Pedro nos dice que este puede ser el motivo, nuestro testimonio, para que otros vengan a Cristo. Es una gran responsabilidad. Señor. Pero también nos dice que todo creyente que ha confesado su necesidad de la obra personal y poderosa de Jesús
en nuestras vidas, que estos creyentes están llamados a vivir una vida santa, una vida cristiana, que de tal forma que solo ver esa vida pueda sembrar la semilla que transformaría a otra persona, a uno creyente, a venir a los pies de Dios. Aleluya. Y que pueda que en este momento están tan lejos de Dios y que están haciendo acusaciones falsas y calumniosas sobre nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Aquellos que nos critican y dicen qué tan equivocados estamos. Quiero que sepa que Dios ama a aquellos que en este momento no le conocen. Santo, sí, Señor. Pero Él quiere que se arrepienta. Dios nos ama a todos, Aleluya. especialmente a los que han venido a sus pies. Nos llama hijos e hijas. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios y no es verdad. No todo el mundo es hijo de Dios. Solo aquellos que han venido a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Todos somos hechura de Dios. Santo, sí, Señor. Pero solo aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador vienen a ser parte de la familia, y Dios nos ama, pero también ama al que todavía no ha llegado a sus pies. Y Dios lo está llamando. Esa es la razón. En un día, un tiempo, nosotros también estuvimos ahí. Porque Dios nos amó y en su misericordia nos trajo a sus pies. Sí, Señor. Así es que cuando piense usted de este gentil, que la manera que lo describe el apóstol Pedro, aquellos que no creen en él y lo critican por su manera de vivir ahora, que también ellos puedan venir al arrepentimiento, porque Dios los ama también. Y es esto pues lo que el apóstol Pedro dice, que nuestra manera de vivir, Dios la puede usar para ayudar en el proceso al arrepentimiento de otra persona, como un testimonio para otra gente. En el versículo 12 del capítulo 2 de 1 de Pedro dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aleluya. Me pregunto que cuántos de nosotros leemos estas palabras y ahora nos damos cuenta o somos conscientes de la cantidad de veces que se nos ha insultado o que gentiles nos han acusado falsa y maliciosamente como resultado de la manera de vivir. Recuerde lo que el apóstol Pedro decía: somos elegidos y santificados. A través del Señor Jesús recibimos esperanza y fe. Y luego Pedro dice que somos honrados como seres preciosos. Que en un tiempo anterior no éramos un pueblo. Ahora somos llamados pueblo de Dios. Y esa es nuestra identidad. Santo, aleluya. Somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Aleluya.
Y aunque Pedro habla de vivir una buena vida cristiana, lo hace o lo dice sobre la base de nuestra identidad, que ahora, como hijos e hijas de Dios, tenemos esa responsabilidad de vivir de esta manera santa, para no solo agradar a Dios, pero ser buen testimonio. Y aquí, en la parte que les decía que es difícil, pero todo esto, el apóstol Pedro nos habla de esta manera, como les decía, basado en la identidad que tenemos, ahora lo que somos. Y aquí, en esta sección, en estos versículos, en adelante, el apóstol Pedro habla de nuestra obediencia a Dios y de nuestra sumisión. Les decía que a la mayoría no nos gusta esta palabra, porque no es nuestra naturaleza. No nos gusta someternos a otros. ¿Cuántas veces hemos oído, o quizás nosotros mismos hemos usado estas palabras, que yo soy mi propio hombre, a mí nadie me dice cómo debo de vivir? Pero aquí el apóstol Pedro, hablándole a estos creyentes, les dice que obedezcamos las leyes, que oremos por nuestros líderes, sobre todo que honremos a Dios en nuestra manera de vivir. Nos dice ahí que somos extranjeros, peregrinos, estamos de paso. Esta no es nuestra ciudadanía terrenal, sino que ahora tenemos una ciudadanía celestial. Pero el ser ciudadano del cielo en el futuro no me quita ni a mí ni a usted la responsabilidad de someternos a las autoridades terrenales. Santo. Escuche lo que el consejo de este anciano, el apóstol Pedro, aquí en estos versículos 13 al 17, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Aleluya. En los tiempos que vivimos, Santo. esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con esta nueva identidad, con estas promesas que Dios le ha dado, lo llama a la obediencia como un buen testimonio. Nos llama obedecer la ley. El apóstol Pablo también nos habla acerca de esto en Romanos capítulo 13. Nos dice que estemos sujetos a las autoridades superiores.
No voy a leer todo el capítulo 13 de Romanos, pero usted puede leerlo en su propio tiempo y estudiarlo. Solo tocaré algunos versículos. Pero quiero que sepa que no hay más autoridad que la que Dios ha establecido. Y luego, por si no hubiéramos entendido ya lo que el apóstol Pedro nos dice, Pablo vuelve a decir lo mismo, pero dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, esto quiere decir, si nosotros nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos rebelando en contra de Dios. Les decía que esto es algo fuerte, que a muchos no nos va a gustar. Pero es Dios el que ha establecido las autoridades. Sí, Señor, aleluya. Amén. No hay más autoridad que la que Dios no haya establecido. Todo creyente cristiano de todas las razas deberíamos de ser ciudadanos respetuosos de la ley. Sí, Señor. El Señor Jesucristo dijo que debemos de dar al César lo que es del César. Así lo estableció el Señor Jesús. Aleluya. En Mateo capítulo 22, versículo 21, alguien le preguntó al Señor que si deberíamos de pagar impuestos, y Él les dijo que le enseñaran a las monedas. Y Él dijo así: ¿de quién es esta moneda? Le dijeron: del César. Y dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Un pastor bromeó, de hecho, nuestro pastor Denis este miércoles también tocó este tema también. Pero él dijo: lo que es del César, dar al César lo que es del César, ni un centavo más. Debemos de pagar impuestos. Él sabe que lo digo porque muchos de nosotros en el pasado, o quizás en el presente, está buscando cómo hacer trampa al gobierno, a no pagar impuestos. Al cabo, ellos tienen mucho dinero. Nada de eso. Ahora, como ciudadano celestial, tiene una gran responsabilidad, y Dios dice que seamos obedientes, un buen testimonio. Dele al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Aleluya. Debemos de pagar nuestros impuestos, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Dice en el versículo 6 de este Romanos 13, versículos 6 y 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Alguien más dijo también por ahí que deberíamos de ver a nuestros funcionarios públicos como ministros. ¿Sabe que esas palabras son usadas en Inglaterra? Así les llaman a los funcionarios públicos, ministros. Porque ellos están haciendo la obra de Dios, lo crean ellos o no, o se den cuenta o no. Ellos
están haciendo lo ordenado por Dios. Amén. Ya. Ahora bien, ¿están ellos siempre bien en lo que hacen? Claro que no. Y lo vemos, lo experimentamos. Claro que no. ¿Saben por qué? Los políticos son pecadores. Muchos de ellos mentirosos, una gran mayoría. Los burócratas gubernamentales están llenos, o la burocracia gubernamental está llena de pecadores. Lo que esto quiere decir que están llenos de pecado. Donde quiera que haya un hombre, un ser que Dios le llama caído, hay pecado. Incluso a veces en la iglesia. Sin embargo, Dios dice que obedezcamos a nuestros líderes siempre que no entre en conflicto con nuestra obediencia a Dios. Piense en la manera en que vivieron aquellos apóstoles, específicamente en el contexto del apóstol Pablo. Vivió en los tiempos de un rey muy cruel, Nerón. Yo creo que por eso le llamamos a los perros Nerones, ¿verdad? No. Un emperador romano que fue conocido durante la historia por su tiranía. Fueron en los tiempos que el apóstol Pablo ministraba. Y él fue el que escribió Romanos 13. Pedro nos da Primera de Pedro, capítulo 2, y los dos coinciden en que demos respeto a las autoridades, mientras que no intervenga con nuestro servicio a Dios. Porque el Señor dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hablo un poquito más de eso. Se decía también que Nerón asesinó a su propia madre. Cuentan por ahí. Posiblemente también a un cuñado. Y se dice también que él asesinó a innumerables creyentes cristianos, a muchos cristianos, en los tiempos del apóstol Pablo. Es fácil imaginar cómo estos nuevos creyentes podrían creerse superiores a la ley. Especialmente cuando se tiene una persona tan malvada al mando. Pero sin embargo, Pablo seguía instando al pueblo a obedecer a las autoridades gubernamentales cuando esto no entraba en conflicto directo con obedecer a Dios. El día que nos digan: hey, ya no pueden ustedes alabar a Dios o predicar al Señor Jesús, entonces ahí ya hay conflicto. Ya conforme avanzan los tiempos, parece que vamos en esa dirección ya. Y Dios nos dice que como buenos siervos obedezcamos a todas las autoridades, aquellos que están sobre nosotros. Sabe que nosotros no podemos ver
el panorama general. No sabemos lo que Dios está trabajando detrás de las cortinas. En el Antiguo Testamento Dios obró a través de naciones malvadas como los asirios y los babilonios para doblegar a su propio pueblo Israel. Él usa cosas así en ocasiones para disciplinar a su pueblo. Dios obró a través de Persia para traer mayor convicción a su pueblo israelita. En Isaías capítulo 45, versículo 1, Dios llama al rey o al rey perso como el ungido de Dios. Es decir, que Dios escogió a ese hombre para esa posición. Es la misma palabra que se usa para cuando se habla del Señor Jesucristo como el ungido, como el Mesías. Pero en esta ocasión fue escogido para algo diferente. Usted puede leer Isaías 45, 1. Es más, este hombre, este rey de esos tiempos que nos habla Isaías, permitió al pueblo israelita que regresaran y construyeran el templo. Y sabe que ellos jamás han olvidado esto, que en la moneda del templo tienen el busto de este rey perso, Ciro. Y hay otras cosas que le han cambiado al otro lado hoy en día, pero no quiero meternos mucho en eso. Hay un presidente de hoy en día que lo pusieron los israelitas porque les ayudó a mover la embajada a Jerusalén. Sí, Señor. Para ellos no se les olvidan estas cosas. Santo. Durante aquel cautiverio bajo de una nación pagana, Dios seguía y continuaba obrando detrás de las cortinas para llevar a cabo su plan maestro que nosotros no entendemos en su totalidad. Quizás muchos preguntarán por qué Dios permite esto, por qué Dios hace esto. Pero Dios está trabajando y Dios muchas veces está lidiando con nosotros. Santo. Por eso tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo decían que nos sometiéramos a todas las autoridades. Los oyentes del apóstol Pedro estaban bajo persecución. Y Pedro les recordaba su nueva identidad ahora como ciudadanos celestiales y cómo deben de vivir. Pablo dice: paguen sus impuestos, respeten las autoridades. El Señor dijo en Mateo: denle al César lo que es de él y a Dios lo que pertenece a Dios. Hoy en día, aún en medio de lo que vivimos, tiempos difíciles para muchos de nosotros, sin lugar a dudas. Santo, sí, Señor. Quiero que sepa que Dios
está trabajando. Dios está obrando Ya. en el mundo de hoy. Incluso cuando no lo vemos. Y muchos quizás diremos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está el Señor? Pero Él está trabajando. Aleluya. Amén. Pablo le dijo a este joven Timoteo, ora por tus líderes. Usted encuentra eso en 1 de Timoteo, capítulo 2. Pablo dice que oremos por todos. Pero luego Pablo le dice a Timoteo específicamente por los reyes y los que están en autoridad. Ore por su gobernante en su ciudad, cualquiera que sea su posición, no sé los títulos de hoy en día. Ore por los senadores, ore por los gobernadores de su estado. Ore por la nación, por los que gobiernan arriba. Ore por sus jueces locales, estatales y nacionales. Oren por su presidente. Amén. Aleluya. Ya sea que usted haya votado por él o no, ore por él. Señor, así es. Ore por todos aquellos miembros del gabinete. Ore por su pastor. Ore por embajadores, especialmente por aquellos que llevan la palabra de Dios a otras naciones. Ore por aquellos que llevan ayuda a la gente necesitada en países donde hay guerra, donde hay hambruna, donde hay mucha necesidad. Que para mí se me hizo un trabajo bien difícil. Muchos de ellos mueren tratando de ayudar a gente pobre. Ore por los líderes de su iglesia. Ore por a todos aquellos que vengan a su mente, que el Señor los ponga en su mente, especialmente en los que están en las autoridades. ¿Cómo vamos a orar? Pablo usa varias maneras para describir esto. Primero dice peticiones, es decir, pedir cosas. Intercesión, pedir por otras personas. Dice que oremos por todo, que oremos también por necesidades de personas que tienen una gran necesidad
no solo físico, sino también espiritual. Pero dice que lo hagamos con acción de gracias. Ponga sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y cuando las oraciones que incluyen todo lo demás, cuando haga oración de agradecimiento u oración de petición, podemos decir, ayúdanos, Señor, ¿verdad? Aleluya. Permítame decirle, de acuerdo a la Biblia, qué sucede cuando nosotros oramos por todas estas cosas. Pablo, hablándole a Timoteo, este joven, vuelve a decir, 1 Timoteo 2:2. Entonces, podemos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y honestidad. ¿Qué? En medio de los tiempos difíciles. Señor, aleluya. Es decir, nos va a ir mejor. Dios nos da paz cuando somos obedientes a Él. Hemos estado hablando del gozo en el Señor estos últimos días en nuestros estudios. Y el gozo, muy diferente de la felicidad, que mucha gente lo interpreta de esa manera. Una persona puede tener gozo en tiempos duros, difíciles y tristes. El gozo quiere decir que se regocija en Dios porque Él tiene control. Eso es lo que es. Señor, tú estás en control de mi vida, pase lo que pase. Aleluya. Y yo me voy a gozar en ti. Señor. Pero cuando usted ora, Pablo dice que le da una paz, porque está haciendo lo que Dios le pide que haga. En muchas de las ocasiones somos bendecidos porque Dios responde a nuestras oraciones y ayuda a nuestros líderes a liderar mejor. Yo le voy a decir una cosa personal. Yo no todo el tiempo estoy de acuerdo con los gobernantes. A veces me entristece y no me gusta lo que hacen. Pero Dios dice que debo orar por ellos, ¿verdad? Amén, aleluya. Santo. ¿Sabe que quizás muchos de los gobernantes toman malas decisiones? Pero yo he observado, y quizás usted también, que algunos de estos gobernantes cuando entran a esas posiciones como presidentes, algunos todavía tienen pelo negro. Cuando salen, o no tienen pelo, o está todo canoso. Ellos tienen una gran responsabilidad. Nosotros debemos de orar por ellos. Amén, sí, Señor. Así es.
Déjame pausar un poquito. Es fuerte. Así es que hay que orar por líderes. Así que obedezcamos a la ley. Orar por los líderes, pero sobre todo, temer a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Porque honrar a Dios es que es nuestro líder supremo. De Él emana o sale toda a otra autoridad. Él ha establecido las autoridades, pero todo el mundo un día responderemos a Dios. Señor. Amén. Y nosotros quizás no podamos comprender todas estas cosas, pero Dios está obrando detrás de todo esto. Sí, Señor. Aleluya. Y Él está en control. La Biblia usa la imagen de la esclavitud para un hombre o una mujer antes de ser creyente. Dice que éramos esclavos a nuestra manera de vivir. Esclavos de nuestro pecado. Pero ahora somos esclavos voluntarios de Dios. Aleluya. Ahora, con nuestra nueva identidad, nos hemos confiado plenamente a aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. A lo largo de la historia del ser humano, la autoridad de Dios ha chocado con la autoridad humana. Y ciertamente todo esto sucedió en los días del apóstol Pedro, el apóstol Pablo. No sé si recuerdan Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Cuando algunos de los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, que era un conjunto, una asamblea que lidiaba con los judíos, y este concilio religioso reprendió a los apóstoles por predicar acerca del Cristo resucitado, ¿verdad? Si ustedes recuerdan eso. ¿Saben cuál fue la respuesta de ellos? Debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Esa es la única parte donde se nos llama a obedecer a Dios. Por lo demás, mientras no haya un conflicto con las cosas de Dios, debemos de obedecer las leyes o los gobernadores terrenales, porque Dios los ha establecido. Y le decía que la mayoría no nos gusta esto, pero así es lo que Dios dice. Debemos de obedecer a Dios antes
que a los hombres. Amén, sí, Señor. Llegará un día que tendremos que decidir y se nos dirá que tenemos que hacer una decisión. O eliges al hombre o eliges a Dios. Un día llegará. Y obviamente, si tenemos que elegir entre los dos, vamos a elegir a Dios. Señor. Porque Él es nuestra máxima autoridad. Santo, aleluya. Uno de los ejemplos más en el Antiguo Testamento acerca de estas decisiones, cuando hombres que tendrían que decidir entre el rey o Dios, está en el Antiguo Testamento. Eran 3 amigos de Daniel, el profeta Daniel, Sadrach, ¿verdad? Mesach y Abednego. Ellos se negaron a inclinarse ante los ídolos porque querían reservar la adoración solo para Dios. Ahí es donde tenemos que elegir. La mayoría sabemos que en otras partes del mundo, como en Corea del Norte, el hombre en cargo ha hecho imágenes de sí mismo. Y la ley exige que todo mundo debe de doblegarse ante él. Y el que no quiera, le costará la vida. Pero estos 3 hombres, que les decía, amigos de Daniel, cuando estaban a punto de recibir la pena capital, la pena de muerte, respetuosamente le dijeron al rey: si nos arrojan al horno de fuego, el Dios que servimos puede librarnos de él y nos librará de la mano de su majestad, o sea, del rey. Pero aunque Dios no lo haga en nuestros días, que tengamos que morir, no servimos a dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha elegido, dijeron aquellos 3 hombres. Aunque nos toque esa decisión y Dios no lo haga, no nos salve de ese momento, tenemos la vida eterna de todas maneras. Estos hombres sabían muy bien. Esto lo encuentra usted en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ellos fueron bastante respetuosos, pero su respuesta que ellos dijeron, como los apóstoles en el Nuevo Testamento: vamos a servir a Dios antes que ustedes. Imagínese usted la rabia que ha de haber entrado en este hombre. Él dijo: echen más leña al horno, caliéntenlo más.
Pero a pesar de todo, Dios lo salvó de una manera sobrenatural de este horno invierno. Y si usted y yo alguna vez tenemos que elegir a Dios por encima del gobierno, hagámoslo con mucha humildad y oración. Porque nuestro orgullo puede interferir muy fácilmente y engañarnos. Y muchas veces nuestro orgullo nos hace creer que somos los únicos portavoces de Dios para condenar con demasiada rapidez a un gobierno imperfecto. Dios quiere que sus siervos sean obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Y ahí es ahí donde se nos pone a prueba nuestra fe. Cuando las cosas se ponen difíciles. Y vaya que lo estamos viviendo. Quiero cerrar con este pensamiento. ¿Sabe cómo fue que el Señor Jesús nos salvó a nosotros? Lo hizo por medio de su sumisión al Padre. Él vino por órdenes del Padre. Entonces, si el Señor me salvó mediante su sumisión, y esto es para que yo pueda servirle a Dios también por medio de la sumisión, como Él lo ordena a todas las autoridades. Si Él lo hizo por mí, y es mi ejemplo, Él es mi modelo, es su modelo, nosotros también tenemos que someternos bíblicamente, mientras no interceda con nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra tan poderosa y con mucha instrucción para nuestras vidas. Es práctica, es para todos los tiempos. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Tus promesas permanecen para siempre. Te damos gracias por esta palabra de exhortación que nos has dado por medio de tus siervos Pedro y Pablo acerca de nuestra sumisión. Pero nos damos cuenta también que no podemos someternos a ninguna otra autoridad sin antes habernos sometido a ti, nuestro Dios y nuestro Creador. Que hagamos sometido a nuestras vidas a Jesucristo y lo llamemos y lo aclamemos como nuestro Salvador. Para que por medio de esta fe podamos pues tener la fortaleza para poder ser obedientes a tu palabra y también ser obedientes a autoridades y gobiernos. Así es que, Señor, tú nos has hablado de vivir una vida de buen testimonio, y así queremos hacer. Así es que nuestra oración es para que tú, al entrar a nuestras vidas, al estar en nuestras vidas, para aquellos que ya te conocemos, Señor, podamos glorificar tu nombre
Y aquel que no te conoce, Señor, que sepa hoy en día que no hay más, no hay otra autoridad máxima que tú, o mayor que tú. Al entregarle o a entregarte nuestras vidas, reconocemos que tú eres el Rey Supremo, el Dios de dioses, y que a última hora tú eres el que tienes control de todo. En ti, en tus manos está la vida con la muerte. Padre, que podamos haber aprendido humildemente de tu palabra. Y que, Señor, estemos convencidos y claros en nuestros corazones a quién servimos, quién es el que da las órdenes. Y aquí vemos que eres tú el que da las órdenes, cómo debemos de vivir. Y Pablo nos dice también que al ser obedientes y al orar por otros, podemos tener paz para con nosotros mismos, paz con Dios primeramente y luego nosotros, sabiendo que estamos haciendo tu voluntad. Así es que si alguien no te conoce, aunque haya estado en la iglesia por muchos años, por mucho tiempo, y nunca ha dicho, Señor, yo te doy mi vida a ti y me arrepiento de mi pecado. Y ahora necesito de ti, Señor. Ayúdame a ser, pues, ese buen testimonio, ese siervo fiel, obediente, por medio de tu Espíritu Santo. Lléname de ti. Y, Señor, aquella persona, mi oración, para que aquella persona que ore de esta manera pueda recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Porque no hay otro mediador, no hay otro hombre que se nos fuera dado para que un hombre o una mujer pueda ser salvo. Gracias una vez más por esta mañana o ya tarde. Y que guardes esta tu palabra en nuestros corazones. Que podamos entender, Señor, y crecer y servirte a ti de una manera que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús oramos.